El prólogo de Orit, 13 de agosto. Primero, Santo Mártir Hipólito. Hipólito fue líder militar y supervisor en las cárceles de Roma. Nació como pagano y así fue educado. Cuando San Lorenzo el archidiácono fue encarcelado, a Hipólito le fue ordenado por el emperador que particularmente fuera atento con este prisionero. Hipólito vio con sus ojos cómo Lorenzo curó al ciego Lucilio y cómo curó a muchos otros enfermos, y él también creyó en Jesucristo. Cuando Lorenzo lo bautizó, Hipólito tuvo una visión celestial y dijo: vi las almas de los inocentes en gran alegría, es decir, en los cielos. Entonces él llevó a Lorenzo a su casa y éste bautizó a todos los miembros de su familia, 19 de ellos, junto con la anciana gobernanta Concordia. Cuando Lorenzo fue asesinado por la fe en Cristo, Hipólito por la noche tomó el cuerpo del mártir, lo envolvió en una sábana y la enterró honorablemente. Por eso, de alguna manera, Pero eso de alguna manera llegó a los oídos del emperador Decio, y al tercer día tras la muerte de Lorenzo, Hipólito fue capturado y llevado ante el emperador. Y porque no quiso renegar de la fe verdadera, fue golpeado con piedras en la boca. Entonces el emperador ordenó que lo desnudaran y golpearan. Estando desnudo delante del emperador, Hipólito dijo: no me desnudaste, sino empezaste a vestirme. Entonces lo arrastraron por el suelo y lo golpearon despiadadamente. Pero Hipólito solamente exclamaba: yo soy cristiano. Oyendo el emperador que los miembros de la familia de Hipólito eran cristianos también, ordenó que todos fueran llevados. La vieja Concordia dijo: nosotros queremos morir con nuestro dueño honorablemente en la fe de Cristo, y no vivir deshonrosamente con vosotros los deshonrados. Primero fue asesinada a ella, y después de ella a los otros 18, frente a los ojos de Hipólito. Al final ataron a Hipólito a un caballo salvaje y tiraron de él implacablemente hasta que el mártir entregó su alma a Dios. Segundo, Santikon de Sadonsk y Voronezh. Nació en el pueblo de Koroka, en la provincia de Novgorod, en el año 1724, en un lugar sencillo en el pueblo. A sus 34 años recibió el rango monástico y muy pronto por sus hazañas y gran sabiduría espiritual recibió más y más funciones, hasta que al final fue ordenado como obispo de Voronezh. Fue obispo solamente 5 años, porque su salud era frágil. Se retiró y habitó en el monasterio de Sadonsk. Descansó tranquilamente en el año 1783 en Sadovsk, donde sus milagrosas reliquias están colocadas hoy en día. Gran asceta de la Iglesia rusa, un pastor único, orador y creador de hermosas obras espirituales. Por su sabiduría, santidad y ascetismo, puede ser contado entre los grandes padres de la Iglesia ortodoxa de los tiempos antiguos. Por muchos milagros testimoniados sobre sus reliquias, fue proclamado santo, primeramente por el pueblo y luego por la Iglesia oficial en el año 1861. Tercero, venerable emperatriz Irene. Como monja fue llamada Xenia. Fue mujer del emperador Calo Juan, Juan el Bueno, entre el año 1118 y 1143. Además de sus obras ascéticas y monásticas, fue conocida porque fundó el monasterio del Pantocrátor en Constantinopla, uno de los más conocidos y hermosos monasterios en Constantinopla. En ese monasterio más tarde vivió la vida ascética San Esteban de Dechaní. Cuarto, venerable Cerido. Fue conocido como el fundador de un convento conocido cerca de Gaza en Palestina. En este convento vivían la vida ascética gloriosos hombres como San Barsanufio, Juan, Abad Doroteo, Dositeo y otros. San Cerido terminó su vida terrenal en el siglo VI y fue trasladado en la alegría eterna de su Señor. Reflexión. Den las gracias al Señor, pero no olviden a sus grandes hombres, los pobres y los necesitados, pues ellos pueden alcanzar mucho ante Dios el Señor. Estas son palabras del conocido asceta ruso del siglo XIX, el padre Nazario, el igumen del monasterio Balaam. Él dijo esas palabras a la mujer de un alto oficial en San Petersburgo, quien había caído en desaprobación del emperador por una acusación grave. El oficial acusado se enfermó por esa pena y cayó en cama. Oyendo que Nazario había llegado a San Petersburgo, la mujer de ese oficial corrió a encontrarse con él, le contó la desgracia que había caído sobre ellos y les pidió que orase al Señor por su marido.
¿Tienes monedas pequeñas de cobre y de plata? Le preguntó el padre Nazario. La mujer le llevó y se las dio. El padre Nazario se alejó. La misma noche Nazario volvió otra vez y alegró a la mujer con esta noticia. Gracias a Dios, todos los cercanos al emperador prometieron orar por ustedes. La mujer, por supuesto, pensó en el emperador Alejandro Pavlovich y sus cortesanos, pero el padre espiritual pensó en los mendigos de las calles, entre quienes había dividido aquel puñado de monedas. Los envió a orar a Dios por el marido de aquella mujer. De verdad vino la noticia que el zar ordenó que fuera reconsiderado el asunto oficial. Ese oficial solo necesitaba eso. Cuando la mujer empezó a dar gracias al padre Nazario, él dijo: Den gracias al Señor, pero no olviden a sus grandes hombres, necesitados y pobres. Ellos pueden mucho en el Señor Dios. Contemplación. Contemplar el milagroso poder de la profecía. Primero de Samuel 10. Como Samuel le profetizó a Saúl todo lo que iba a pasarle en un día. Como descendió sobre Saúl el Espíritu de Dios, y él también profetizaba. Homilía. Sobre la mayor profecía del profeta Isaías. Miren, la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y lo llamará con el nombre de Emanuel. Isaías 7:14. Esta profecía gloriosa sobre el nacimiento del Señor de la Virgen la pronunció Isaías, el profeta que vio a Dios, en el momento de la más grande desesperación en que estuvo Jerusalén. El innumerable ejército de Siria y de Efrén habían rodeado la ciudad, alrededor de las murallas de la ciudad. El rey Acaz fue sin ejército y sin armas, y el pueblo de Jerusalén fue con un miedo mortal. Se estremeció el corazón de Acaz y el corazón de su pueblo, como se estremecen por el viento los árboles del bosque. Isaías 7:2. En ese momento de desesperación final del rey, salió Isaías delante de él y según el mandamiento de Dios le dijo: No temas y que tu corazón no se intimide. Isaías 7:4. Entonces Isaías profetizó que los enemigos no conquistarían Jerusalén, y viendo que el emperador no le creyó, le dijo: Pide la señal, el milagro, sea del cielo o de la tierra. Pero el emperador infiel no quiso pedirla, sino que se quedó con duda. Entonces el profeta dijo que Dios le daría la señal, aunque no la pidiera. Esa señal se refiere a los tiempos lejanos y a la salvación de todo el género humano. La Virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y lo llamarán con el nombre de Emanuel, lo que significa Dios con nosotros. Pero que el profeta, ¿por qué el profeta no dio inmediatamente alguna señal para que el emperador creyera? Porque aquella profecía sobre la salvación de Jerusalén en el momento, cuando el emperador pensó que todo estaba perdido, fue suficiente para mostrar el poder de Dios y la infidelidad del emperador. Y porque el profeta en ese momento y en esa ocasión pronunció la profecía sobre el nacimiento del Salvador, porque el género humano, en el tiempo de la venida del Salvador, tendría esa misma desesperación, apresurado y rodeado con las fuerzas demoníacas, lo mismo como en Jerusalén en el momento de la profecía. El profeta profetizó explícitamente a una virgen y no simplemente a una mujer. Por supuesto que mencionó a una virgen, porque si la profecía fue dicha sobre una mujer, ¿qué milagro sería este y cuál señal? ¿No nace toda la gente de una mujer? Todo el peso del énfasis estuvo en la palabra virgen. Así, Dios, que todo lo sabe conectar, lo cercano con lo lejano, y con una profecía cumplida en el presente, afirma toda otra profecía en el futuro. Emmanuel, Dios con nosotros, salvará al género humano de un peligro similar. Más tarde, como Dios encarnado, como Dios hombre, nacido de la Purísima Virgen y del Espíritu Santo. Oh Señor, que dice el poder a los profetas, para ver la verdad como viene de lo lejos. Danos a nosotros también el poder para que adoptemos esa verdad que ha venido. A ti la gloria y el agradecimiento por los siglos de los siglos. Amén.